Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación. ¿En dónde se ubica México en este rubro que es clave para el desarrollo del país y ante el embate del confinamiento por la pandemia? Para dar respuesta a esta y otras preguntas nos acompaña esta mañana en DPC el doctor Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pamela, Poncho, gracias por la invitación. Después de entrada, arrancamos este sexenio con las modificaciones a la ley de educación que cambió un montón de cosas y luego llega la pandemia. ¿En dónde estamos parados? Como bien apuntas, en 2019 hubo una nueva reforma educativa, prácticamente la quinta que se ha producido en el país desde los 90s, y pues enfrentábamos antes de que llegara la pandemia ya un problema serio, lamentablemente, de desigualdad en el acceso de oportunidades educativas, en particular de la educación media superior y superior, y un problema pues muy extendido de baja calidad en los aprendizajes de la mayor parte de los estudiantes, en donde un número muy importante, lamentablemente mayoritario, de acuerdo a las pruebas tanto nacionales como Planea o internacionales como PISA, pues no comprenden lo que leen o tienen deficiencias serias en sus habilidades tanto matemáticas como de ciencias. Llega la reforma educativa, centraliza una serie de decisiones o de facultades en la autoridad educativa federal, en la SEP federal, bajo el supuesto de que se necesitaba mejor coordinación. Se desaparece al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación bajo el argumento falaz de que había sido una institución punitiva a los maestros, falaz, ahí están los números, en términos de prácticamente nadie ha sido despedido de acuerdo a la anterior reforma educativa. Tenía muchos problemas, eso sí, en términos de mejorar la forma en que se hacía la evaluación a los maestros, o sea, tenía muchísimas áreas que se tenían que fortalecer, pero quitan el INEE, crean Mejor Edu, que es un instituto ahora ya sin autonomía dependiente de la SEP, y se habla de que iba a haber la denominada Nueva Escuela Mexicana, que han pasado literalmente los años y las autoridades ni siquiera han podido con claridad definir qué es esto. En eso estábamos cuando en marzo de 2020 llega la pandemia y pues se fuerza a los estados a mandar a las clases a la distancia, y inmediatamente se queda al desnudo la debilidad del sistema educativo, en donde justo por errores del pasado, en no haber realmente fortalecido mecanismos, por ejemplo, de acceso al Internet educativo, de preparar adecuados mecanismos en plataformas digitales, etcétera, pues el comienzo de las clases a la distancia fue francamente muy, muy caótico. Pero pues han pasado prácticamente 2 años desde que comenzó la emergencia educativa, y si bien es cierto, al inicio al sistema educativo lo habían agarrado, digamos, con los dedos en la puerta, esa explicación ya no es sostenible a prácticamente 2 años de que las autoridades, tanto los estados como federal, han tenido el tiempo suficiente para ir implementando políticas públicas para atender la emergencia, que se ha traducido en mayores deterioros de aprendizajes de los que de por sí traíamos, un problema de afectaciones ahora a la parte emocional, que eso también impacta negativamente al aprendizaje. 7 de cada 10 chicos, al menos en la educación básica, los preescolar, primaria y secundaria, sus papás, sus mamás reportan que han tenido afectaciones emocionales. Se ha aumentado lamentablemente el abandono escolar, se ha aumentado la dificultad de que las chicas, los chicos que terminaban la secundaria
pudieran transitar a la media superior. Y entonces, pues sí traemos un problema muy fuerte en donde, si me permiten la analogía, es como estar entre un barco a la deriva y con tentaciones de hundirse, una especie de Titanic educativo. Doctor, pues es realmente preocupante, sobre todo porque es en la educación en la que confiamos para poder salir adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Buen día. Buen día.